Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos profesores del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Hoy damos inicio a nuestra quinta temporada. Yesid, Valentina, qué emoción que seguimos adelante con este proyecto de divulgación académica. Estoy seguro de que con el interés de nuestros oyentes y la calidad del equipo del departamento y del laboratorio de medios de la Universidad Externado de Colombia, continuaremos produciendo discusiones de altísimo nivel y de gran actualidad. En efecto, Yesid y Camilo, continuamos rompiendo fronteras entre la academia y la ciudadanía y entre las distintas latitudes del mundo. Este es nuestro episodio número 58 y creo que es una buena oportunidad para recordar los puentes que hemos construido a través de este programa. Así es, Valentina, hemos tenido 52 invitados diferentes provenientes de 4 países y más de 20 instituciones diferentes. El Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Tribunal Superior de Bogotá, la Corte Interamericana, la Fiscalía General y, por supuesto, universidades aliadas, tanto nacionales como extranjeras. Exacto, Yesid. Y con estos invitados e invitadas hemos hablado de temas procesales, dogmáticos, pedagógicos e institucionales. Hemos abordado las discusiones desde la perspectiva de la criminología, la literatura, los estudios de género, considerando tanto el contexto jurídico y social colombiano como el de nuestra región, incluyendo los referentes de Estados Unidos, España y Alemania. Y aún tantos otros temas por abordar y tantas voces por escuchar. Nuestros oyentes piden que hablemos más de temas procesales, que sigamos analizando casos reales, que analicemos las figuras dogmáticas desde la perspectiva comparada. Y eso es precisamente lo que queremos hacer con el episodio de hoy. Justamente, Camilo, el tema del episodio de hoy será Psicología del Testimonio, una oportunidad para conectar con la Escuela de Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona en España, así como para aprender de nuestros vecinos de Brasil. Esto es crucial, Yesid. Creo que este podcast es un escenario para promover el diálogo latinoamericano en materia jurídica y particularmente en materia jurídico-penal. El mundo latinoamericano, aunque mayoritariamente de habla hispana, incluye también a Brasil, y aunque hay una barrera lingüística, desde el departamento estamos trabajando por romperla no solo a través de este podcast, sino también, por ejemplo, invitando a autores y autoras a publicar en portugués en nuestra revista Derecho Penal y Criminología. Hoy nuestro invitado, Víctor de Paula Ramos, ha hecho esta tarea de acercamiento mucho más sencilla porque habla español, cosa que agradecemos entre otras cosas. Víctor es profesor adjunto del Magíster y doctor en Derecho por la Universidad de Girona y por la Universidad de Río Grande del Sur. Actualmente, profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, saludos a Valentina, a Camilo, Yesid, es un gusto estar acá y una pequeña corrección, voy a hablar en portuñol, mi personal versión del castellano, pero creo que así nos entenderemos. En todo caso te agradecemos mucho el esfuerzo, Víctor. Y comencemos por hablar un poco sobre tu trayectoria en el sentido de cómo llegaste a estos temas sobre los que vamos a hablar. ¿Cómo llegaste, por ejemplo, a Girona? Para ti, ¿por qué era o es tan importante profundizar en el estudio del razonamiento probatorio? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la importancia de este tema para los procesos penales en países como Brasil? Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Es una alegría estar con ustedes. Bueno, hablar de mi historia personal con el razonamiento probatorio es hablar sin ninguna duda de Michele Tarufo, que fue el maestro común de toda esa generación que estudia el razonamiento probatorio. Yo conocí a Tarufo en el 2008 y por una tremenda casualidad del destino, en un momento en que Tarufo necesitaba de un traductor al portugués para un libro que acababa de salir en italiano. Y entonces, pues las cosas sucedieron así. Tarufo vino varias veces a Porto Alegre
Alegre, con esa traducción de Tarufo que la hice en 2009, fue el momento de mi vida cuando empecé a estudiar prueba. Pero prueba en esa perspectiva que Tarufo había inaugurado primero en Italia y con una obra fundamental. Tarufo tenía otros escritos anteriores, pero yo diría que la obra fundamental de Tarufo, que inaugura este nuevo movimiento de la prueba racionalista en la tradición civil law, es la obra del 92, traducida al castellano por Jordi Ferrer Beltrán, que se llama La prueba de los hechos. Y entonces, con esa tradición en España se empieza a trabajar ahí en los 90, fines de los 90, con Marina Gascón, con Daniel González Laguier, con Jordi Ferrer. Los países de habla hispánica empiezan a recibir esas ideas, y Brasil, por las barreras idiomáticas que ustedes mencionaban ya hace poco, llegó un poco después como país en esa discusión, pero cuando llegó, en mi opinión, llegó con mucha fuerza. Entonces, con ese contacto con Tarufo, cuando Tarufo empezó a ver que a mí me interesaba estudiar prueba, pues me conocí a Jordi Ferrer, que era el coordinador de la colección donde se publicaría este libro de Tarufo, y a partir de ahí empecé a tener contacto con Girona en un momento en el cual Girona no era todavía conocida como es hoy. Girona, creo que el punto grande de cambio de tamaño, de importancia de Girona se dio después con el máster de razonamiento probatorio del 2016. Entonces fueron estos años. Y contestando la segunda parte de la pregunta, pues yo creo que en una frase lo que cambió es que cuando yo estaba en el pregrado, yo aprendí que prueba era algo sobre reglas y que se podría enseñar en 14 minutos. Yo tuve derecho probatorio en el pregrado en 14 minutos. Así, bueno, acá tenemos la regla, la parte tiene derecho de presentar la prueba. Hay una discusión sobre si el magistrado puede ordenar ex officio la prueba. Y bueno, problemas de carga de la prueba, si es dinámica, si no es dinámica. Todo el resto ustedes pueden revisar en casa. Ahí las reglas tales y tales del código y ya está. Esa es la prueba. Pero en la práctica, todo mucho más complejo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a trabajar, todo el mundo dice, no, mira, pero la prueba es la parte fundamental del proceso. Pero para la parte fundamental del proceso, tuve 14 minutos en el pregrado. Es raro, ¿no? Sí, yo creo que precisamente porque la discusión sobre razonamiento probatorio y sobre pruebas en general es tan compleja, nosotros hemos decidido abordarla hoy solo desde la perspectiva del testimonio. Sabemos que el testimonio es un medio de prueba central en los procesos penales y que su valor depende del análisis del juez una vez es practicado. La pregunta es si eso significa que el análisis o este valor que es dado por el juez es puramente subjetivo o depende de la experiencia de los operadores jurídicos, segunda opción, o en realidad existe un lente científico, puramente científico, que nos permita determinar el valor probatorio del testimonio. Bueno, esa pregunta es excelente, Valentina, te agradezco mucho porque me permite hablar de este punto de inflexión por lo cual pasamos, ¿no? La respuesta para la procesalística clásica sería, y ahí estamos en la primera mitad del siglo pasado, Carneluti, etcétera. La respuesta te diría rigurosamente, sí, el proceso, sabemos que la cosa juzgada transforma el blanco en negro y entonces es el proceso que determina el mundo afuera. Y el cambio de perspectiva de Tarufo fue exactamente eso. Fue decir, no, mirad que nos estamos equivocando los procesalistas y las procesalistas, porque es el mundo afuera que nos dice si estamos haciendo bien las cosas en el proceso o no. Basta decir, decía Tarufo, que si yo digo que Juan mató a Pedro y eso no sucedió, todos nosotros vamos a decir que es una decisión injusta, ¿no? Entonces, el objetivo de esa escuela que se inaugura por las manos de Tarufo es usar lo que hay de mejor en la epistemología, que es el estudio de la obtención de conocimientos
y la ciencia en general para saber cómo nosotros tenemos que mejorar los medios de prueba, las prácticas probatorias en nuestros procesos. Eso para que sea posible acercar lo máximo posible lo que queda probado en un proceso judicial, sea penal, civil, de familia, de cualquier de nuestras áreas, acercar lo que queda probado en un proceso de lo que es verdadero. Y cómo hacemos para que nuestros procesos sean capaces idealmente de que sean mejores herramientas para la búsqueda de la verdad. Lo que dice respecto a la prueba testimonial, entonces contestando específicamente la pregunta, es que teníamos la idea proveniente de la doctrina clásica de que la mejor forma de trabajar con la prueba testimonial sería tener una persona juzgadora con mucha experiencia a la cual le pediríamos: mira el testigo en los ojos y a ver qué te dicen los ojos de este testigo. Si está mintiendo o no, si se mueve demasiado en la silla es porque algo nos está ocultando. Y todo eso a partir de los años 70, la ciencia ya demostraba que era totalmente falso. Pero nosotros, los procesalistas, que seguíamos creyendo que la cosa juzgada transforma el blanco en negro, seguíamos aislados de lo que nos enseña la ciencia. Entonces, la prueba testimonial, ya adelantando todo lo que vamos a discutir, lo que demuestra la ciencia es que no depende de corazonadas del juez. Precisamente sobre ese punto, Víctor, pues a menudo creemos que la memoria de las personas funciona como una especie de grabadora, donde pues realmente esto no es así. Especialmente las personas que presencian hechos violentos pues pueden ver afectada esa capacidad de memoria, y pues eso tiene que ser tenido en cuenta por parte del juez y en general en un proceso. A veces las personas dan una información inadecuada de los hechos, no porque quieran mentir, sino porque efectivamente hay unas distorsiones en la memoria. Sobre ese punto, ¿a qué riesgos o distorsiones se puede enfrentar un testigo que se enfrenta cuando ve un hecho que puede ser relevante en un proceso penal al momento después de hacer su exposición a juicio? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Camilo. Esa es una pregunta fundamental. Nosotros los juristas solemos decir que o el testigo está mintiendo o entonces tenemos que presuponer que lo que dice es verdadero. Y la realidad no es así, porque lo contrario de contar una mentira es la sinceridad. Pero yo puedo ser sincero y igualmente equivocado. Eso sucede todos los días de nuestra vida, con nuestra pareja, cuando decimos: sí, amor, hay leche en la nevera. Y entonces cuando llegamos en casa sin leche porque no compramos en el supermercado, ay, no hay leche en la nevera. Eso no es una mentira, ese es un error honesto. Y nosotros básicamente creemos tradicionalmente que el proceso, en el proceso la mentira es lo contrario de la verdad, y que la persona juzgadora tiene condiciones de detectar mentiras. Así que no tenemos problemas con prueba testimonial. ¿De qué estamos hablando? De problemas. Lo que demuestra la ciencia todavía es que, como justamente decías, la memoria humana no funciona como una grabadora de vídeo. Yo pregunto a Valentina o a Yesid: ¿te recuerdas de tu primer día en la escuela? Y entonces Valentina abre con 2 clics en un archivo, abre un vídeo y viene la memoria. No funciona así. ¿Cómo funciona la memoria? Cuando miramos algo, cuando escuchamos algo, cuando vemos algo, esa percepción va codificada en distintas áreas de nuestro cerebro, y a partir de ahí quedan piezas de esa memoria, vestigios, que cuando yo pregunto a Valentina, por ejemplo, ¿cómo fue tu primer día en el colegio? La memoria hace lo que Valentina hace es un proceso de reconstrucción. Solo que el problema es que si pensamos en un Lego o algo así,
cuando tenemos que poner de nuevo juntas las piezas, está bien. El problema es que en la memoria humana esas piezas van cambiando con el paso del tiempo. Entonces hay algunos factores muy importantes demostrados por la ciencia, por estudios empíricos. Para citar algunos pocos ejemplos, tiempo de exposición. Cuando yo miro una persona, por ejemplo, por 12 segundos y después se me pide para que reconozca a esa persona en una rueda de reconocimiento con algunas condiciones específicas, mi número de respuestas correctas es del 29%, porque con un bajo tiempo de exposición, y eso sucede también todos los días de nuestra vida, este es amigo de fulano, nos vimos en la cena en la casa de no sé quién, sí, no me recuerdo bien, ¿no? Entonces el tiempo de exposición cuando sube para 45 segundos ya me permite tener muchas respuestas más, por lo menos 3 veces más respuestas correctas. Otro punto muy importante es el paso del tiempo, el llamado retention interval. ¿Qué es el retention interval? Hay un estudio muy interesante que separa las personas en 2 grupos. Para un grupo se cuenta una historia o una charla y después de esa charla se dice, bueno, a ver qué frases fueron dichas por Yesid para ustedes. Y entonces el grupo con recuperación inmediata da respuestas correctas de más o menos 35%. Con el otro grupo hacemos la misma pregunta. ¿Cuáles fueron las frases que Yesid nos dijo? Y las respuestas correctas son solo del 10%. Eso después de 4 días. Es decir, que con nuestros sistemas judiciales, cuando vamos a escuchar testigos 7 años después, a ver, ¿qué se recuerda a usted del color de la corbata, etcétera, etcétera? Pero como último factor que yo quisiera mencionar, y muy importante, son las llamadas informaciones post-suceso. O post-event information en inglés. Y es decir, que en esas piezas de nuestra cabeza que están por todo nuestro cerebro, ahí en los distintos lugares, se añaden informaciones que se convierten muchas veces en memoria, que son informaciones brindadas por terceros o por nosotros mismos o incluso porque vemos un video en la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, hay estudios muy interesantes que, por ejemplo, hagamos el ejemplo que estamos hablando aquí nosotros que estamos hablando, nos estamos viendo en vídeo en este momento y entonces yo para un grupo de personas digo, mira, es que has visto que Camilo llevaba una corbata que era azul. Sí, una corbata azul y que había algo en la corbata, no sé, una flor. Y después preguntamos a las personas que ya no ven el vídeo y 30% de las personas se recuerdan de esta flor que no existe, ¿no? Es decir, 34% de las personas. Entonces, es muy fácil introducir información en la memoria de las personas y eso no depende de mala fe o de malas intenciones. La memoria humana va cambiando, incluso cuando yo hablo con mi señora, cuando llego en casa y ella me pregunta cómo fue la reunión, me hace preguntas, pero ¿estaba Pedro? ¿No estaba Pedro? Todo eso tiene potencial para distorsionar memorias. Muchos de estos temas que estás mencionando, Víctor, ya estaban planteados y de alguna manera desarrollados en lo que uno podría llamar como los clásicos del derecho probatorio, pues no sé, Altavila, Framarino, de Lepiane. ¿Qué novedades ha introducido en estos aspectos, pues desarrollo de la psicología o neurociencias, por ejemplo? ¿Qué destacarías tú como cosas especialmente sobresalientes de avances en tiempos recientes en estos puntos? A mí me gusta mucho una frase que es una epígrafe de mi libro sobre prueba testimonial que dice lo siguiente: la psicología del testimonio es demasiadamente nueva o excesivamente nueva para que los legisladores decidan seguir sus nuevas voces. Esa frase fue dicha en 1927 por François Gorff. Entonces es una ironía inicial justamente respecto de eso que comentas, Yesid. ¿Qué pasó en mi opinión? ¿Qué cambió? Bueno, yo diría que en los 70
con los estudios de Elizabeth Loftus y también Palmer, se empieza toda una generación de investigadores y investigadoras que empiezan a hacer estudios empíricos. Y estudios empíricos respecto del funcionamiento de la memoria, del funcionamiento de la recuperación de la memoria, de los factores que influyen en la memoria. Y con base en todo eso, lo que pasa, en mi opinión, es que la procesalística de la primera mitad del siglo pasado, que se basaba en esa idea de inmediación, yo llamo de inmediación ordálica, ¿no? Porque el juez mira en los ojos, siente cómo se mueve, etcétera, etcétera, se demostró a partir de los 70 empíricamente que todo eso estaba equivocado. Y entonces preguntas, bueno, ¿y por qué no actualizamos los discursos de la procesalística? Porque casi todos los manuales de derecho, de los que conozco, no conozco tantos en Colombia, no tengo tanta información como en Brasil, casi todos empiezan a hablar de prueba con las ideas de Carneluti, de 1936, de 1947. Entonces, una broma que yo hago siempre, un chiste, es que después de la primera mitad del siglo pasado vino la segunda. Y en la segunda se desarrollaron todos esos conocimientos que no habíamos incorporado y no incorporamos todavía a nuestros procesos judiciales, a nuestra legislación. Es por eso que el título de mi libro es Del aislamiento científico a un diálogo, porque lo que queremos es, a ver, cientistas, bríndenos información para que aprendamos con ustedes, ¿no? Más o menos eso. Para que de nuevo vayamos hacia lo profundo en esta interacción que tú propones, en este diálogo entre las ciencias y el derecho, me gustaría que utilicemos el ejemplo o, digamos, esta idea que tú proponías sobre las distorsiones o la contaminación del testigo concretamente en lo que hace a la información introducida por otros. Y cuando me refiero a otros, creo que en particular la fiscalía o la defensa, con esta práctica de entre los testigos previo a las declaraciones, podría tener unas influencias profundas en lo que al final será el relato que el testigo, la testigo, cuenta ante el juez. ¿Qué ha dicho la ciencia sobre eso y cómo ha sido adoptado por las legislaciones, o si las legislaciones aún no han llegado ahí, que es como tú lo planteabas, cómo ha sido, por ejemplo, adoptado por despachos y oficinas privadas que seguramente o que suelen en algunas ocasiones ir más adelante, más cerca de estos avances que lo que serían nuestras instituciones públicas? Muy interesante también esa pregunta. Es raro cómo cuando las cosas van mal, muchas veces no nos preguntamos y no detectamos contradicciones, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice a un abogado, una abogada, un fiscal, una fiscal, mira, es que tenemos este documento, pero no es totalmente bueno para nuestra teoría del caso. Hagamos lo siguiente, entrenemos el documento para cambiar lo que dice, o cambiemos una parte del documento, quitemos esa parte acá, que esa no es muy buena. Todos dirían, uy, no, está falsificando un documento, qué horror, no se puede hacer eso, porque esa es una falsificación de la verdad. Pero las mismas personas, cuando hablamos de testigo, decimos, mira, vamos a entrar. No, señora, a ver, mejor que no use esa palabra, ¿eh? Porque, a ver, entrenemos de nuevo. Es mejor que no mencione que ha visto el señor del otro lado de la calle, porque suena raro, así. Hagamos de nuevo y usted no dice eso. ¿Qué es eso? Esa es una falsificación de una prueba. El profesor Antonio Manzanero, con el cual yo divido el curso de prueba testimonial ahí en Girona, dice que la memoria humana es como la escena de un delito. Entonces, imaginemos que tenemos un delito en Bogotá, en la plaza de armas, y entonces decimos, bueno, en 7 años enviamos la policía científica para recabar información, huellas dactilares, cabellos, y entonces encontramos que hay un cabello de fulano. Bueno, ¿eso qué quiere decir sobre el crimen que sucedió en 2019?
no tenemos cómo saber nada porque no nos preocupamos con ningún tipo de fiabilidad de esas pruebas. Y hoy se habla mucho de cadenas de custodia, de los vestigios, de toda esa preocupación, pero no hablamos de cadena de custodia de la memoria. Entonces, el problema es que lo que nos demuestra la ciencia es que estos llamados, entre comillas, entrenamientos o cosas así, son directamente, no usemos medias palabras, son formas de falsificar la prueba. Y a ver en nuestro sistema si estamos dispuestos a permitir que abogados fiscales falsifiquen las pruebas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué con la prueba documental, por ejemplo, no imaginábamos que sea posible, pero con la prueba testimonial sí? Porque en la origen de toda la doctrina procesal italiana, Carneluti decía, bueno, es que la prueba testimonial es más flexible y la prueba testimonial estaba muy centrada en la persona que declaraba. Entonces, si fulano es una persona muy respetada socialmente, entonces nos va a brindar información correcta en juicio. Si fulana es la directora de un grande hospital, bueno, va a venir acá para contarnos toda la verdad. Esos eran los presupuestos. Y lo que ya sabemos es que personas con mucha reputación pueden equivocarse, pueden mentir. Personas sin reputación pueden decirnos verdades, pueden ser sinceras. Entonces no hay relación bionívoca entre una cosa y otra. Profesor, Víctor, ¿cómo hacemos con este concepto? ¿Cómo compatibilizamos el concepto de lograr una condena más allá de toda duda razonable con lo que hemos hablado de la prueba testimonial? En otras palabras, ¿es posible lograr una condena más allá de toda duda razonable basado exclusivamente en testimonios o es una apuesta demasiado arriesgada? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Camilo, pero a la vez también muy compleja. Porque es un error muy común, sucede mucho acá en Brasil, que los medios de media, de prensa, dicen, bueno, 19 personas distintas acusan a fulana de haber practicado tal crimen. Entonces, es obvio que solo puede ser verdad, ¿no? ¿Por qué 19 personas? Hemos tenido en los años 90 un caso muy emblemático acá en Brasil que se llama el caso de la escuela de base. Es un caso que sucedió en São Paulo. Y lo que sucede es que un niño llega a casa, un niño de 4 o 5 años, y dice a su mamá que estaba acostumbrado, el padre estaba fumando y el niño dice, bueno, sí, estoy acostumbrado con el humo. Y la madre empieza a hacer preguntas. ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Estaba con fulano, con fulana? ¿Qué hacen en la escuela? En la niñería, ¿no? En la guardería, ¿qué te están haciendo? Fue la profesora, ¿verdad? Y sale fuera a partir de esa conversación que el niño dice que estaba teniendo interacciones sexuales con sus maestros en esa guardería. Esta madre y este padre se ponen en contacto con 17 padres y amigos y los números, no sé, son 17, 12, 13, pero mucha gente, y diciendo, a ver si eso pasó también con fulanito, con fulanita. Y los padres y madres empiezan también a hacer preguntas. Bueno, para hacer corta la historia, los medios de prensa pues acabaron con esos dueños de esta guardería y estas personas no podían salir en la calle, tuvieron que cambiar dirección, ¿eh? Y después se hizo la investigación y se supo que no había habido ningún crimen. No habían esos espacios en la guardería descritos por los niños, que los niños decían que salían de la guardería para ir no sé dónde, que le tomaban fotos, etc. No había nada de eso. Se hizo una investigación. Ahora, Camilo pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible eso? Es posible eso por esa contaminación de las memorias. Esa es la posible explicación para toda esa historia. Entonces quiere decir que la prueba testimonial no vale de nada. No quiere decir. La prueba testimonial vale y vale mucho. Y pondré 2 ejemplos muy importantes. Imaginemos que fulano que vive en Brasil
afirma que hay un caso de corrupción internacional con Colombia, una empresa que trabaja en Brasil y en Colombia. Y un funcionario acá de Brasil describe una práctica de corrupción, etcétera, etcétera. Ese funcionario no ha jamás hablado con una funcionaria que trabaja en Colombia. No se conocen, no han tenido ningún contacto. Son personas que no han hablado entre ellas y que han sido entrevistadas con buenas técnicas de investigación. Las dos nos cuentan detalles sobre esa persona que les amenaza, por ejemplo, y que tiene un tatuaje en el brazo. Empieza a hacer preguntas, quita el saco y abre la camisa y se ve un tatuaje, ¿no? Esa información de una y de otra, pues en este caso es obvio que es una corroboración muy importante, porque los testigos no se contaminaron también por la prensa, no se contaminaron por otros medios. Entonces son formas que pueden sí aumentar el valor. Pero otro caso muy emblemático de uso de prueba testimonial. Acá en las grandes operaciones de policía acá en Brasil sucedió mucho eso. Un testigo que contaba, bueno, yo trabajaba con el diputado fulano o con el senador o con el empresario tal, y todos los miércoles él iba a tal restaurante para hacer un pago de propina. Y él hablaba siempre por su teléfono. Había un número de no sé dónde, de Brasil, que hablaba ahí. Y siempre llevaba una maleta con dinero para esa persona. Y además de esa persona, él la llamaba de bolígrafo, como un apodo, ¿no? Hola, bolígrafo, ¿cómo estás? Inventamos un apodo. Acá los criminales hacen eso, de hacer apodos y se llaman de bolígrafo, de ordenador, de no sé qué cosa. Bueno, esa prueba testimonial ¿es el fin de la investigación? No. Con esa prueba empezamos a recabar más y más y más y más información. Solo que sin esa prueba testimonial yo no sería capaz de conocer las otras cosas y yo no tendría condiciones de relacionar una persona con este apodo ni con esa comunicación, etcétera, etcétera. Entonces la prueba testimonial es un medio de prueba. Yo no creo de ningún modo en jerarquía de pruebas, pero lo que sí tenemos que saber es que cuando hay una sola prueba, sea documental, sea lo que sea, tenemos un aporte epistémico muy bajo. Esa es la dificultad que tenemos todos nuestros sistemas con los crímenes que suceden en ocultación, que propositalmente ya son pensados para no dejar vestigios. Entonces, ese es el desafío, porque los sistemas tienen que elegir: o bajamos los estándares de prueba y con eso aumentamos la posibilidad de condenar inocentes, o mantenemos el estándar de prueba alto y con eso condenamos menos culpables. O una tercera forma, que es: hagamos mejores investigaciones. Esa es la tercera opción, de la cual se habla muy poco, en mi opinión. Víctor, creo que esa es una excelente manera de concluir este programa. En efecto, tenemos que trabajar por hacer mejores investigaciones y creo que también por entender de manera más profunda qué son las pruebas y cómo se les da valor en el marco del proceso. Muchas gracias por acompañarnos, Víctor. Muchas gracias a ustedes y siempre a su disposición. Felicidades por este proyecto que me parece de verdad magnífico. Muchas gracias. Jessy y Camilo, qué chévere haber dado inicio a la 5ª temporada hablando sobre derecho probatorio, sobre interdisciplinaridad y aprendiendo un poco sobre Brasil, nuestro vecino. Por supuesto, gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar en esta temporada a través de la herramienta de comentarios o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Y para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @derechopenalUS. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.